Estudio que es el tercero sobre este libro del Apocalipsis. Yo quiero responder a una pregunta, es una pregunta muy fácil y la quiero responder en pocos segundos antes de comenzar el estudio. La pregunta que estaba en el buzón de la iglesia en San Juan es la siguiente: ¿por qué Dios necesita de seres a los cuales delegar algo que Él, como Dios omnipotente, podría hacer? La respuesta es muy sencilla: porque Dios no hace nada inútil. ¿Sí? Dios no hace nada inútil. Y si ha hecho ángeles, y si ha hecho hombres, seres responsables, les ha dado una función que cumplir y unos dones para que la cumplan. No los va a tener ahí sin hacer nada, inutilizados. De modo que no es que Él no pueda hacer todo lo que hacen los hombres, pero tiene que delegarles aquello que Él quiere que hagan, cada uno respectivamente en su área, en su entorno y en la función que tienen que desempeñar en esta vida. La cosa es muy sencilla. Creo que cualquiera de ustedes la hubiera podido responder. Y ahora ya voy a hacer la lectura desde el versículo 9 del capítulo 4, porque quedamos allí. Quiero volver a leerlo. Y leeré también todo el capítulo 5. No os extrañe que cambie algunas palabras porque quiero acomodarme al original, aunque no cambie todo lo más posible. Dice así la palabra de Dios, Apocalipsis 4, versículo 9, hasta el final del capítulo 5. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, quiere decir un rollo enrollado, un librito enrollado, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte, poderoso, que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo, ni aun echarle un vistazo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: cesa de llorar. Es un imperativo presente que debe traducirse en esta forma: cesa de llorar, no llores más, también podría decirse. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenían cítaras y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre les has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y les has hecho para nuestro Dios reino y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Y miré,
vi y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Hay que leerlo así para que se entienda, ¿no? Esas comas dificultan la lectura. De modo que es muchos ángeles que están alrededor del trono, que están alrededor de los seres vivientes y que están alrededor de los ancianos, ¿eh? No es la voz de los ángeles, de los seres vivientes y de los ancianos. Lo digo ya desde ahora, porque si no se entiende esta diferencia, se pierde todo lo que significa este segundo himno. Y su número era de miríadas, una miríada es 10.000, 10.000 de 10.000 y miles de miles. Así está al pie de la letra. Hay muchos autores, mejor dicho, muchas versiones que lo cambian porque les parece que es un contraclimas, un anticlimas, pero así está escrito en el original y no hay por qué cambiarlo. Miríadas de miríadas y miles de miles que decían, ya no cantaban, decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar 7 cosas: el poder, las riquezas, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la bendición. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, aquí añade el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición, el honor, la gloria y el dominio o imperio, nada de poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron. Nada más. Lo de por los siglos de los siglos entró nada menos que de la Vulgata latina. Peronia secula seculorum, como dice el cura en la misa. Eso entró de la Vulgata latina, pero no está en los originales griegos. Aquí la palabra de Dios, y vamos a ver si hasta las 10:05, serían 1 hora y 20 minutos en total, hacemos el estudio de tanto detalle como hay aquí. Creo que se puede hacer. Siempre que aquellos seres vivientes, volvemos al capítulo 4, por lo tanto, y al versículo 9. Siempre, cada vez que, esto significa, cada vez que aquellos seres vivientes están dando gloria y honra al sentado en el trono, que hasta ahora es el Padre y nada más es el Padre, el Hijo va a entrar en el capítulo 5, aquí está solamente el Padre, creador, el creador del universo. Siempre que hacen esto, al que vive por los siglos de los siglos, inmediatamente los 24 ancianos hacen lo siguiente: primeramente se postran, se prosternan y luego toman las coronas que llevan en la cabeza, coronas de oro como de reyes sacerdotes, y las arrojan al trono del que está sentado. Este arrojarlas significa 2 cosas. A ti te las debemos. Tú nos las diste, a ti te las debemos. Y luego, en señal de pleitesía, de homenaje también, te las rendimos voluntariamente. No solamente te las debemos, te las damos. A ti te las debemos. Echan las coronas delante del trono y dicen: Señor, tú eres digno. La palabra digno es muy de considerar, porque es una palabra de la cual viene el vocablo eje. Axis. Axis en griego y en latín significa el eje. Y el eje significa siempre aquí el eje de la balanza. El eje de la balanza. Cuando uno es digno, según la noción bíblica, es que está al nivel de lo que tiene que hacer. Tiene que realizar una función. Eres digno, entonces te pones al nivel. Es el fiel de la balanza, axis. Pues bien, tú eres digno. No solamente estás al nivel, sino que superas infinitamente el nivel de todo lo que se le pueda decir. Pero, aunque respecto de nosotros nunca podemos llegarle a alabar según su nivel, él siempre es digno de ese nivel. El sujeto que alaba nunca puede llegar a alabarle al nivel que él se merece. Pero el objeto alabado, que es él, siempre es digno infinitamente de la alabanza que se le pueda tributar. Digno eres de recibir 3 cosas: la doxa, la gloria, el honor y el poder, la dinamis.
Es curioso, aquí yo no quiero ver no es que el escritor sagrado aquí, Juan, quiera dar una noción trinitaria de las tres personas, pero si se apura un poquito, aún se puede ver algo que pertenece a cada una de las tres personas. Porque la gloria como resplandor pertenece especialmente al Padre. Al Hijo le comunica el Padre la gloria mediante la propia generación eterna. Y luego al hacerse hombre se la da también como mérito del que ha asumido una naturaleza humana a su filiación divina. Y el poder en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, ya se sabe quién lo ejecuta. El poder lo ejecuta el Espíritu Santo. De modo que si la doxa es para el Padre, el honor para que se le tribute al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, dice él mismo en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Pues bien, ahí están los tres. Pero, volviendo a que Él es el Creador y que como a Creador se le está dando esta alabanza, digno eres por qué. Siempre hay una motivación, y la motivación la pone siempre Juan. Porque tú creaste todas las cosas, lo has hecho todo, tú lo has hecho todo, tú lo creaste, más aún, por tu voluntad existen, continúan en la existencia porque tú quieres, porque si Dios, después de haber creado las cosas, se hubiera desentendido de ellas, en el momento en que Dios, por un imposible, se hubiera desentendido de las cosas, se hubieran ido al vacío de la nada inmediatamente. Al vacío de la nada inmediatamente. De modo que no solamente las creó, sino que las sostiene para que continúen en la existencia. Así es lo que hace Dios como creador y conservador del universo, y hace todavía más porque influye en las acciones de todos. Él es el que nos da la energía necesaria para obrar. Y si Él no nos diese la energía necesaria para obrar, incluso en el orden natural, no podríamos ni mover un dedo. Pero Él nos da esa energía para que podamos obrar. Esto lo dice especialmente el apóstol Pablo en su discurso ante el Areópago, capítulo 17 del libro de Hechos. Él deja bien claro que todo lo que hacemos, incluso nuestra respiración, nos movemos, respiramos y existimos en Él y por Él. Él es el que da a todos la respiración, la vida y todas las cosas. Todas las cosas las da Dios. Creo que no hace falta estar ahí mucho más. Yo aquí pongo que el reconocimiento del Creador, de Dios como Creador, es el primer paso para reconocerle también como Salvador. Si una persona no está dispuesta a creer que Dios existe por las pruebas que Dios ha dado antes de dar la revelación escrita, no está dispuesto a creerle por la revelación escrita. De ahí que tengamos, por ejemplo, el Salmo 19 es un salmo en el cual en dos niveles se nos dan las pruebas mediante las cuales tenemos que alabar a Dios por la naturaleza. La primera parte del salmo está contemplando la naturaleza, se detiene especialmente en el sol, pone su carrera, la carrera del sol, y luego entra en la ley, en tu ley es pura, etcétera, etcétera, que es la revelación escrita. De modo que ya por lo que vemos en la naturaleza, contemplamos al Dios creador. Y todo el mundo puede contemplarlo de tal manera que nadie queda dispensado de esta obligación. No hay excusa para nadie. Nadie en el día del juicio podrá levantarse y decirle a Dios, tú me dejaste sin pruebas. No. Tú tenías dos pruebas. Primero, la creación que yo hice, y levantando tus ojos podías ver que eso no lo podía hacer ningún ser humano ni angélico. Eso era del Ser Supremo. Y segundo, por medio de mi espíritu, yo a nadie le negué ni la luz ni la gracia suficiente para que, correspondiendo a esa primera luz y a esa primera gracia, Él va poco a poco, o mucho a mucho, adentrando a las personas que no resisten a la final justificación, etcétera, y ya todo el proceso de la salvación. Nadie tiene excusa. Por eso pongo yo aquí el Salmo 19 a dos niveles. Predicando Pablo y Bernabé en Listra, en el capítulo 14 del libro de Hechos también, les hacen observar a los habitantes de aquella población que
aunque Dios no les haya dado a ellos la ley que les dio a los judíos, sin embargo, no se ha dejado a sí mismo sin testimonio. ¿Por qué? Porque según las sazones y los tiempos, les ha dado a su tiempo las lluvias, tal, les va diciendo. No tenéis excusa. Dios no os ha dejado sin testimonio de sí mismo. Y, como ya he dicho, en el capítulo 17 de Hechos, especialmente versículos 22 al 31, es el gran mensaje de Pablo, que comienza con las cosas naturales para ir entrando poco a poco, y llegar hasta lo último del mensaje del Evangelio, que es el juicio del Jesucristo resucitado y glorioso que juzgará a todos. Aquello es lo que hizo la división entre los oyentes. Cuando llegaron a aquello de la resurrección y tal, unos tomaban un camino, otros otro y otros otro. Como casi siempre que en la Biblia hay un predicador, y ya en el Evangelio de Juan, el propio Señor Jesucristo, siempre que hablaba, el auditorio se dividía en tres porciones. Los que ya de principio no creían, resistían. Los que creían y los que dudaban. Bueno, mañana te oiremos, le dicen en el discurso del Areópago, ya te oiremos otra vez. Estos son los que dan largas. No dicen no, pero tampoco dicen sí. Y hay los que dicen no, ya de entrada, no. O se ríen, o se mofan, se burlan. Y otros en los que el Espíritu Santo ha puesto la convicción de pecado y ellos han respondido. Ellos han respondido reconociéndose miserables, necesitados de un Salvador, y le han dado la mano a Dios. Sí, estoy de acuerdo. Bien, pasamos al capítulo 5. Para mí quizás sea el más importante, el más hermoso y de más detalles de todo el libro. Este capítulo 5 se divide en 4 partes. Primero, solo un versículo. El primer versículo nos da el rollo sellado, de lo cual va a depender todo el capítulo. Segunda parte, versículos 2 al 5, a buscar quién es el que puede abrir el libro, quién es el que puede abrir el rollo, quién puede desatar los 7 sellos que tiene. Versículos 6 y 7, tercera parte, la visión del Cordero, el que es digno de ello y lo hace. Y en el momento en que el Cordero ha tomado el librito, el rollo de las manos del que está sentado en el trono, como si fuera ya el espaldarazo de caballero vencedor del enemigo, ya todos rinden homenaje en un himno que se divide en 3 partes. Es un cántico que en realidad tiene 3 himnos. Y estos himnos están maravillosamente escalonados. Os voy a decir por qué. El que no aprende, el que cree que ya lo sabe todo, está perdido. Y yo tengo que confesar que el escalonamiento de los himnos en la forma que está, nunca lo había visto hasta el día de ayer. Nunca lo había visto tan bien. Los primeros en entrar son los hijos de Dios por gracia, los 24 ancianos. Los segundos en entrar, segundo himno, son los amigos de Dios por naturaleza, los ángeles. Y el tercero, que ya no solamente va dirigido al Creador, sino también al Redentor, o al Redentor, sino también al Creador, toda la creación entera, que comprende no solamente ya lo animado, sino también lo inanimado, lo racional, sino lo irracional, lo convertido y lo inconverso, toda esa creación a una dan el tercer himno dentro de este gran cántico. Es una maravillosa sinfonía, digo, en cascada de reconocimiento al Redentor y al Creador, bajando de más a menos. Así que vi en la mano derecha, la mano de la dignidad, del poder y de la fuerza, la mano derecha. Dios no tiene ni manos ni ojos, es un antropomorfismo, pero no lo entenderíamos si no fuera de esta manera. Allí está, en la mano derecha, el Padre tiene un rollo escrito, enrollado y sellado, Es una cosa muy curiosa, este rollo, por la forma en que se nos da, no es como el rollo de la ley. Los rabinos tienen la ley enrollada en 2 pivotes, de modo que se enrolla la ley y parecen 2 partes. Así tienen la ley enrollada. Pero este rollo no. Este rollo es el que corresponde
al rollo con que los romanos hacían sus testamentos. Una varilla y en torno de esa varilla enrollado el documento y después de enrollado, sellado para que nadie lo pueda abrir, sino que lo abra el heredero después de la muerte del testador, el heredero después de la muerte. En la misma forma, este rollo estaba enrollado. Y dice que estaba escrito por dentro y por fuera, lo cual es una cosa muy curiosa y poco ordinaria. Toda esta clase de rollos, como los testamentos, estaban escritos por dentro, pero no por fuera. ¿Qué quiere decir que estaba escrito por dentro y por fuera? Pues una cosa muy sencilla, que a este rollo no se le podía ni quitar ni añadir nada. Estaba tan lleno que no había quien metiera allí ni una sola letra, dándonos a entender lo que se nos dice precisamente al final de este libro, al final de la Biblia, al final del Apocalipsis, cuando dice: yo testifico a todo aquel que oye, estoy leyendo en 22:18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras, la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas, etcétera, etcétera. Versículo siguiente: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará, etcétera, etcétera. De modo que a este rollo no se le puede ni poner ni quitar, y para eso está escrito, por dentro y por fuera, completamente por Dios. Es el libro de los secretos, designios de Dios para el futuro, y por eso está sellado. Todo lo que es del presente y del pasado no tiene por qué sellarse porque está visto. Pero estamos ya en la tercera parte del libro, porque Juan 1:19 vio que lo que has visto, que vio al Señor Jesucristo en la forma en que se le presentó. Lo que es la historia de las iglesias de los capítulos 2 y 3 y las cosas que vendrán después de estas. Y ya el capítulo 4 recordaréis que dice: después de esto, y termina el versículo diciendo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. De modo que después de estas ya es todo lo que ha de suceder después del arrebatamiento de la iglesia. Y como esto está todo en el futuro, el libro está sellado con 7 sellos. 7 porque es el número de la perfección, número de plenitud, puede ser para bien o para mal. Aquí es para bien, está bien sellado, bien guardado, y nadie que no sea Dios puede saber lo que hay dentro de este libro de los designios secretos de Dios para el futuro. Nadie. 7 sellos que, en el momento en que se adentra uno en el libro y pasa al capítulo 6, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, esto quiere decir que los 7 sellos no se abren de una vez, sino uno por uno. Uno por uno. Ya puedo decir una cosa, aunque la repetiré al comenzar el capítulo 6. Las 3 partes que va a haber desde el capítulo 6 en adelante va a ser una revelación, apertura de los sellos, una proclamación, toque de las trompetas, y una ejecución, vaciamiento de las copas. De modo que el abrir los sellos, en cada uno de ellos significa la revelación de algo que Dios tiene secreto para el futuro. Al tocar cada trompeta, la proclamación de algo que respectivamente Dios tiene para lo futuro. Y al echar una copa ya es una ejecución de la ira de Dios sobre la humanidad pecadora en una de las partes o áreas donde Dios va a derramar su ira. Así ya se entiende bastante bien todo lo que va a ser el libro del Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta el capítulo 16 inclusive. Lo demás ya estará en una secuencia, diríamos, seguida. Pero en esos capítulos y en espiral se va recorriendo todo este ciclo. Ya lo veremos en qué forma. De modo que, sellado con 7 sellos. Vi a un ángel fuerte, versículo 2. Un ángel fuerte quiere decir de los de mayor rango en potencia. La potencia, por decirlo así, se integra en 2 cualidades: poder y fuerza. Poder y fuerza. A la conjunción de poder y fuerza le llamamos potencia. De modo que era un ángel de los poderosos. Y este pregonaba. La palabra pregonaba está muy bien hecha y la tienen todas las versiones porque viene
de una palabra que significa el pregonero. El pregonero del pueblo, por ejemplo, yo recuerdo en el pueblo donde yo me crié, salía el pregonero de parte del señor alcalde y daba el pregón de lo que el señor alcalde quería que los vecinos supieran respecto de una materia o de otra. Pues bien, van a salir los pregoneros, pregonaban, precisamente en el griego esta palabra hoy día la sabe, diríamos, casi todo el mundo, porque el querigma. En cualquier libro de exposición de teología o de Biblia que caiga en vuestras manos, saldrá la palabra querigma. Querigma significa proclamación. Y claro, de querigma a proclamación ya ha venido a pasar por sin negro que la proclamación del mensaje. De modo que cuando se dice el mensaje predicado o predicable, es el querigma. Pues este es el verbo. Este es el verbo pregonaban aquí. El verbo queriso, que viene de queris, pregonero, es el que está aquí. Pregonaba a gran voz. Ya podía. Un ángel poderoso, en fuerza y poder, pregonaba a gran voz. Una pregunta. A todo el orbe, a todo el universo, tenía que gritar mucho porque estaba gritando a todo el universo. A lo que hay arriba, abajo, debajo y en todas partes. ¿Quién es digno, axios, otra vez al nivel? ¿Quién está al nivel de competencia por dignidad y por poder para abrir este rollo, desatar sus sellos y decir lo que hay? ¿Quién? Y claro, la respuesta en el versículo 3 es contundente. Ninguno. Ninguno. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No tiene que decir en el mar, porque en el mar solo hay peces y barcos. Ninguno de ellos se va a comprometer en abrir sellos. Ni debajo de la tierra, podríamos decir en los infiernos, en lo que suele decir, los infiernos. Ni hombres, ni ángeles, ni diablos, ni demonios pueden hacer eso. Pueden abrir el libro, ni leerlo, ni mirarlo. Podía abrir el libro ni mirarlo. Y claro, Juan se echa a llorar. En el momento en que Juan tiene esta visión, se echa a llorar. ¿Por qué llora Juan? Muy sencillo. Porque si este libro no se abre, no se va a cumplir el plan de Dios a favor de una humanidad pecadora y que necesita que Dios la levante, que Dios la justifique, que Dios la salve y a los creyentes que los conforte, que los consuele ante lo que va a venir en este libro. Se queda desconsolado. La palabra para llorar aquí no es la misma que hay en el capítulo 11 de Juan, en el versículo 35, cuando leemos lloró Jesús. Allí es derramó lágrimas, pero aquí es a grito pelado. Igual que en el capítulo 5 de Hebreos, versículo 7, cuando se dice que el Señor Jesucristo lloró con gran llanto. Con gran llanto lloraba Juan, desconsolado. Pero enseguida viene uno de los ancianos y le dice, no llores más. Cesa de llorar. No llores más. ¿Por qué? Porque mira, aquí está el león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? No hay más que leer en el libro del Génesis, en el capítulo 49, el testamento del patriarca Jacob, con lo que les dice a cada uno de sus hijos, y al llegar a los versículos 9 y 10, está hablando de Judá, el león. El león. Y todo lo que el león va a hacer, y el cetro que le vendrá, y al que le está reservado, etcétera, etcétera. De modo que ahí tenemos al león de la tribu de Judá aludiendo a esa profecía de Génesis 49 de Judá, porque en el mismo libro de Hebreos 7:14, una de las pruebas que da el autor de Hebreos para decir que el sacerdocio de Jesucristo es distinto del sacerdocio levítico, es diciendo que el Señor no vino de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, de la cual nadie ejerció para el ministerio. No salió ningún sacerdote de la tribu de Judá, todos salían de la tribu de Leví, pero viene Jesucristo, el gran sacerdote, y no sale de la tribu de Leví, sale de la tribu de Judá. Ahí está, de la tribu de Judá. Raíz de David quiere decir que entra dentro de la dinastía davídica. Es el gran sucesor de David. Cuando el ángel Gabriel está hablándole a la Virgen María, antes de concebir al Señor Jesús,
le dice que le dará Dios el trono de su padre David, el trono de su padre David, y en él reinará para siempre. Su reino será perpetuo, su reino será perpetuo. Descendiente de David, vencedor, el vencedor del que nos tenía arrojados. Estábamos arrojados por tres cosas, y las tres las venció: la muerte, el diablo y la ley. O la muerte, el pecado y la ley. Las tres las venció. ¿Y dónde mejor se ve la victoria en un solo versículo del Señor Jesucristo? Es en Efesios 4:8, que tiene también su paralelo en Colosenses en el capítulo 2. Pero basta con la cita que hace del Salmo en el capítulo 8, Pablo, en el capítulo 4 de Efesios, Pablo, en el versículo 8, cuando dice: subiendo a lo alto, se llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres. Subiendo a lo alto, se ve a Jesucristo y ha resucitado, saliendo del sepulcro, ascendiendo al cielo, y al ascender al cielo atraviesa el primer cielo atmosférico, donde la Biblia sitúa a las huestes espirituales de maldad. Y como si fuera entonces cuando tiene la lucha, dramatizándola, porque la lucha ya ha sido en la cruz del Calvario, las vence, y aquellos que las huestes espirituales de maldad tenían cautivos, se los quita, esa cautividad la quita y se los lleva cautivos él. Se llevó cautiva, la cautividad quiere decir, se llevó cautivos suyos para servirle libremente a los que eran esclavos del diablo y estaban bajo la cautividad del diablo. Esto es lo que quiere decir allí. Simplemente, Efesios 4:8, el vencedor, el gran conquistador, él ha vencido, y como ha vencido, ha merecido que Dios el Padre le dé el espaldarazo de vencedor, y por lo tanto, ahí está. Él es el único que puede abrir el libro y desatar sus sellos. Y ahora os digo una cosa, si hay alguien de la Iglesia Católica Romana, que no se enfade, pero recuerde una cosa: según la doctrina oficial de la Iglesia Católica, a la Virgen María se le llama la Reina del Cielo, entre otras cosas tan grandes o más que esta, se le llama la Reina del Cielo. Pero es muy curioso que ni la Reina del Cielo pueda desatar este libro, ni pueda quitar los sellos. No se nombra a nadie. Si ella tuviera un poder y una dignidad tan grande como la que le dan los católicos romanos, según la doctrina oficial de la Iglesia, ¿quién mejor que ella podría decir: ya iré yo? Supongo que tendré el permiso de mi hijo, ya iré yo y desataré los sellos. Que no se moleste él, ya iré yo. No hay nadie que no sea Dios. Cristo es hombre, como hombre, nació de la Virgen María, como Dios está infinitamente por encima de ella. El único que puede hacer esto, Él es. Pero lo curioso es que llega el versículo 6, y Juan está mirando a ver cuándo sale el león. Y dice: y miré, y vi que en medio del trono, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un león, no, un cordero. Un cordero de pie como inmolado. ¿Por qué? Porque el que fue león de la tribu de Judá, venciendo al diablo, venciendo a la ley, venciendo a la muerte y al pecado, fue también un cordero, yendo mansamente al suplicio y no abriendo su boca. El mismo que venció de esta manera. Fue león siendo cordero. Venció precisamente porque fue de esta manera tan humilde, tan mansa, sin responder a los que le injuriaban, sin resistir a los que le arrestaban y a los que le llevaron a la cruz, y a los que atravesaron aquellos pies y aquellas manos y aquel costado. Él no se resistió como cordero. Y el cordero tiene en la Biblia un simbolismo cuádruple, porque es símbolo de mansedumbre, de humildad, de inocencia y de pureza. No siempre las 4 cosas en una misma persona sí está simbolizada, pero en Jesucristo sí. Las 4 y en una manera sublime. Y de este cordero dice que estaba en pie como inmolado. Quiere decir que estaba en pie en señal de que estaba vivo, pero como inmolado.
con las marcas o señales de la inmolación. La palabra que dice para inmolado es degollado, no dice crucificado, porque los corderos no eran crucificados, eran degollados. De modo que en el simbolismo de verdadero Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista cuando lo presentó a sus discípulos, y por lo tanto, como Cordero, la imagen que estuviera apta para esto tenía que ser la del degüello, no la de crucifixión, la del degüello. Y recordaréis una cosa, cuando Abraham, a solas con su hijo Isaac, en aquel penoso viaje, lleno de inquietud para los dos, van caminando y se acercan al monte Moria, donde Dios le dice que tiene que sacrificar a su hijo. Llegamos a una parte del diálogo en que el hijo Isaac, ya madurito, que no era un bebé, le dice a su padre, Padre, aquí está el fuego y la leña, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Y está la respuesta. Aquí está el cordero. Aquí está el cordero. Isaac era entonces la figura de Cristo. La figura de Cristo. A quien su padre, sin piedad ninguna, y para cumplir la voluntad de Dios, lo lleva al sacrificio. De la misma manera que el Padre Dios, viendo en él cubierto de todos nuestros pecados, tampoco tuvo misericordia de él, y toda la ira de su justicia cayó perpendicularmente sobre él en la cruz del Calvario. Igual. Pero hay que tener en cuenta otra cosa. Siguiendo con aquello del testamento, y como solamente el heredero era el digno de abrir el testamento de su padre difunto, aquí, aunque no hay ningún padre difunto, el que abre el rollo es también el heredero. Y una frase que la leí hace tiempo y me impactó. Vais a pensarla muy despacio, como yo la diré despacio. Mirad, con lo que se nos dice aquí de Jesucristo, de la tribu de Judá, del linaje de David, etcétera, y luego contempláis la genealogía por doble partida, la de José y la de María, la una en Mateo y la otra en Lucas. Fijaos en esta frase. Jesucristo es el único judío vivo que puede probar por un registro genealógico toda su ascendencia, todo su linaje. Los judíos muertos podían probarlo, los judíos vivos ya no pueden probarlo. Se perdieron las genealogías, Solamente hay un pequeño atisbo de genealogía para saber que vienen de la tribu de Leví todos aquellos judíos, y los tenemos sobre todo en Cataluña, que se llaman Leví de apellido, o Cohen, que significa sacerdote, ya saben que vienen de Leví. Pero de las demás tribus, ¿quién puede decir? De los judíos que hay, y hay muchos en España, y muchos más fuera, yo soy de tal tribu. ¿Y cómo lo pruebas? Ahí lo sé por tradición de mis padres, poquita cosa. Pero Jesucristo es el único judío vivo porque está resucitado. Por lo tanto, vivo, que puede probar su linaje y su realeza, mediante un registro genealógico. Así que estaba en pie como inmolado. Dice que tenía 7 cuernos. 7, como siempre, es un número de plenitud, y cuerno es el símbolo de fuerza, de poder. El cuerno en la Biblia es el signo de poder, de fuerza, de abundancia, el cuerno de la abundancia, se dice, el cuerno de la abundancia. De modo que esto es lo que significa. Y 7 ojos es la plenitud del conocimiento. Ojo es el conocimiento, la observación, y a eso va el ojo, pues plenitud, 7 ojos. Pero dice que los 7 ojos son los 7 espíritus enviados por toda la tierra. Porque en el momento en que Jesucristo mira, en esa mirada hay un envío. Y aquel que cuando estaba en esta tierra
en su estado de humillación, se había desprendido del atributo incluso de dar el Espíritu, una vez exaltado, y se puede ver ya desde el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 33, ya ahora tiene el poder de dar y de enviar el Espíritu. De modo que con su conocimiento y con su voluntad, Él puede enviar el Espíritu. Pero en vez de estar en singular, está en 7, desdoblado en 7 espíritus. Pero el que vaya al capítulo 1, y en el versículo 4, dice que la gracia y la paz, el saludo que se da es de parte del Padre, de parte del Hijo, versículo 5, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Tiene que ser, por lo tanto, una persona divina, aunque esté bajo la imagen de 7, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y viene, va al trono, luego Él no está en el trono. Eso de en medio de tal y en medio de cual y en medio de cual es solamente el punto de mira desde el cual Juan está viéndolo. Juan está fuera del cuadro y está viendo en la perspectiva, mirando hacia el centro del trono, ve que hay un ser viviente en esa línea y que el Cordero también está en esa línea. En medio de los demás seres vivientes, en medio de los ancianos, solo habrá uno, por ejemplo, que esté en esa línea y en toda esa línea la va cruzando. Creo que el hermano Manuel León va a hacer una ampliación y una fotocopia del diagrama. Me parece que puedo decirlo. ¿Dónde está Manuel? Tan cerca. Y para que se pueda ver, porque en esto Guillermo Hendriksen ha hecho una obra magistral, presentando en un diagrama todo esto que está aquí representado, y se ve claramente dónde está el que está sentado en el trono, y los círculos concéntricos, llegando hasta donde coloca a Juan, y donde se ve toda la línea esta. Ayuda mucho para entender esto, y como ya dije ayer, para entender que también uno de los seres vivientes está en medio del trono, porque está en esa línea. Bien, llega por lo tanto al que está sentado en el trono y toma el libro de su mano derecha. Y cuando hubo tomado el libro, el rollo, inmediatamente, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron, ya no delante del que está sentado en el trono, delante del Cordero, para rendirle honores divinos igual que al que está sentado en el trono. Y dice que todos ellos, cada uno, dice el original, llevan cítaras, guitarras, ya dije, me parece ayer. Guitarra es la traducción castellana de la cítara griega que hay aquí. De modo que es una especie de guitarra, pero yo diré que es una guitarra decacordio, de 10 cuerdas. Una guitarra de 10 cuerdas, que es como se llama en el Antiguo Testamento al arpa de 10 cuerdas, y en los Salmos se llama el decacordio, te cantaré tal y con decacordio. Es una arpa de 10 cuerdas o una guitarra de 10 cuerdas. Tienen esas dos cosas. Llevan la guitarra en las manos y la guitarra, la cítara en el templo, el arpa, como dice aquí, era un instrumento de música festiva y gozosa para el culto. De modo que este instrumento no se usaba en lamentaciones o en cosas que no fuera para ánimo. Siempre que era música festiva es cuando se usaba el decacordio o cuando se usaba el arpa. Para lamentaciones no se usaba eso. Y tienen también incensarios de oro. El hecho de que sean incensarios de oro inmediatamente nos lleva al templo y, según la epístola a los hebreos, sabemos ¿a dónde pertenecía el incensario de oro? Al lugar santísimo. El incensario de oro era el que usaba únicamente el sumo sacerdote cuando entraba con incienso y con sangre de las víctimas una vez al año y pronunciando el nombre de Jehová o Yahvé para entrar adentro, a lo más santo, al lugar santísimo. Incensario de oro. Pues bien, estos, como están delante del trono,
diríamos, están ya en el lugar santísimo porque han sido derribadas todas las barreras. Ya en esta tierra, al fundarse la Iglesia, quedó derribada la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles, pero después, ahora, ha quedado ya también quitada la barrera entre el lugar santo y el lugar santísimo, para nosotros los creyentes. Y aquí ya en el cielo, que es la consumación de la gracia, porque allí es la gloria, allí todo es el lugar santísimo. Por lo tanto, están con incensario de oro, como delante del lugar santísimo, delante del arca de la alianza. Así están. Como súbditos, pues, le prestan homenaje. Y se nos dice claramente que el incienso es símbolo de la oración. El incienso es símbolo de la oración. Y dice que cantaban un nuevo cántico. Y va a entrar aquí. Dice, es un nuevo cántico, pero está compuesto de 3 himnos. El primer himno lo ocupan los versículos 9 y 10. El segundo himno lo ocupan los versículos 11 y 12. Y el tercer himno, los versículos 13 y 14. De modo que de 2 en 2 versículos van los 3 himnos. Como he dicho ya antes, van en escalada de más a menos. El primer himno lo van a cantar los hijos de Dios por gracia. El segundo lo van a decir, no a cantar, los ángeles, que son los amigos de Dios por naturaleza. Y el tercero, ya todo lo creado. Todo lo creado no canta, dice. De modo que entramos en el primer himno. Y dicen, digno eres, le dicen, digno eres. Recuerden siempre la imagen del eje de la balanza, Llegas al nivel, tú eres competente, y por eso lo has hecho, de tomar el libro y de abrir sus sellos. Y hay una motivación. ¿Por qué? ¿Porque eres Dios? No. Sí lo es, pero no es aquí el motivo principal. El motivo principal, diríamos, añadido, de que el Cordero pueda abrir el libro y desatar sus sellos, es que fue inmolado, que ejecutó la obra de la redención, el plan de Dios Padre de redención, lo ejecutó voluntariamente, sometiéndose a este plan y a la voluntad del Padre, voluntariamente, como él mismo dijo en el Evangelio de Juan, el capítulo 10, versículo 18, nadie me quita la vida, yo la pongo de mi propia voluntad. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. De modo que ya desde ahora aprendemos una cosa muy importante, y la voy a decir, porque en lo devocional es lo más importante de lo que va. Pensar que libertad y obediencia se oponen es uno de los más graves errores que hay en este mundo. Cuando la juventud o el que sea dice, yo estoy atado, me lo imponen, te lo imponen, para bien o para mal, dicen que es para bien, y tú sabes que es para bien. Pues mira, el mejor modo de que no te lo impongan es que tú lo aceptes voluntariamente sabiendo que es para tu bien. Y en el momento en que una persona acepta voluntariamente algo porque sabe que es para su bien, acepta lo mandado, pero es libre, porque lo acepta libremente. Y así pasa con el Señor Jesucristo. Fue inmolado, pero no lo coaccionaron. Lo arrestaron, pero se dejó arrestar, que si no, no hubiera habido fuerza, ni humana, ni angélica, ni diabólica, que lo hubiera arrestado. Y así fue todo el camino de la cruz, voluntariamente. Y así llega aquí. Tú has sido inmolado, fuiste inmolado, fuiste degollado, dice otra vez, porque es cordero. Y con tu sangre, el precio del rescate, redimido, es una palabra latina que significa vuelto a comprar. Una persona que ha sido comprada 2 veces se le llama redimida. Y hemos sido comprados 2 veces, ¿sabéis por qué? Porque Él nos hizo una deuda. Cuando nos perdimos, Él nos salvó 2 deudas. 2 veces comprados. 2 veces comprados. Así que
redimido. ¿De dónde? ¿Para quién? Para Dios. Hay un último término siempre en la Biblia, y este último término no puede ser Jesucristo, es el Padre. Por eso cuando en Juan 14:6 él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, añade algo muy importante: nadie viene al Padre sino a través de mí. Luego hay que ir al Padre. Pero ¿y cómo se va al Padre? Pues se va al Padre cuando uno se entrega al Señor Jesucristo, automáticamente tiene al Padre, porque el que tiene al Hijo tiene al Padre, y el que ha visto al Hijo ha visto al Padre, de la única manera que lo puede ver. Pero el Padre, en fin de cuentas, es el último término, como fue el primer principio, tanto dentro de la Trinidad como fuera. Así que, redimido para Dios, siempre que dice Dios, yo creo que ya lo he dicho, pero siempre que el Nuevo Testamento original, en el griego, pone Dios con artículo determinativo y sin ninguna otra cualificación, siempre, siempre, sin ninguna excepción, es Dios el Padre. A Jesucristo se le suele reservar la palabra que no es menos honorífica, el Señor. El Señor. Y dice que han sido rescatados de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. ¿Cuáles son las diferencias de estas cuatro palabras? Muy interesante conocerlo, porque yo diría que agota todo el sentido de diferenciación que hay en las personas que pertenecen a la raza humana. La primera palabra, linaje, que también se puede traducir y muy bien, tribu, es una palabra que hoy día se conoce muy bien. Filé, la filogenética, es decir, por donde los genes van contrayéndose y la naturaleza individual de cada uno va tomando la de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos. Eso se llama la filé, el linaje, por donde sigue la línea de la descendencia, por donde sigue la procedencia, por donde sigue el linaje. Pues eso es el filé, la estirpe también. Lengua representa una comunidad que tiene la misma habla y que por lo tanto se pueden entender entre sí. Pueden ser de distinto linaje, de distinto estado, de distinta nación, etc. Pero tienen una comunidad de lengua por la cual comunicarse. Después está pueblo. Lo de pueblo nos da una misma cultura. Especialmente aquí, una cultura de base religiosa, pues una misma cultura, a esto se llama pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, pueblo escogido que tiene esta cultura tal. Y luego nación tiene ya una connotación civil, política. La nación ya es lo que comprende una administración política diferente de las demás dentro de unas fronteras geográficas determinadas. Esto es la nación. Y luego dice: les has hecho para nuestro Dios reino y sacerdotes, lo cual da claramente de que estos 24 ancianos, como ya dije al principio, representan a la Iglesia, y en la primera de Pedro, en el capítulo 2 y el versículo 9, donde Pedro dice de los creyentes: linaje escogido, nación santa, y también les dice reino y sacerdotes. Allí pone otra cosa, allí pone regio sacerdocio, real sacerdocio, que coincide, es lo mismo, pero en uno se da el énfasis en reino y en el otro se da en sacerdocio. Y reinarán sobre la tierra. El hecho de que la palabra de Dios diga claramente en todas las variantes que reinarán sobre la tierra es bastante para refutar a todos los que digan que el reino futuro mesiánico es del cielo, pero que aquí no tiene nada que hacer. Ya sabéis que los antidispensacionalistas, antimilenialistas, etcétera, dicen: el único reino perpetuo será el que tengamos en el cielo. Pensar aquí un reino en el cual Cristo va a establecer su reinado, etcétera, aquí en la tierra no tenemos eso. Al final, el final será para acabar con todo. No, aquí dice: reinarán sobre la tierra. Y el cumplimiento de esta profecía la tenemos en el capítulo 20. En el capítulo 20 se nos da el reinado milenario mesiánico en la tierra.
De modo que está bien claro. Y sigue diciendo Juan, y vi y oí la voz de muchos ángeles. Va a decir cuántos. De modo que ya vemos quiénes han cantado, ¿eh? Han cantado los 24 ancianos. Ellos eran los que tenían las cítaras y los que tenían las copas de incienso. No los seres vivientes. No. Ahora van a entrar los ángeles en el segundo himno. Y los ángeles no van a cantar. Los ángeles van a decir. Lo dije ya casi al principio, los ángeles nunca en la Biblia cantan. Ya dije por qué, según mi opinión, el cantar de esta manera himnos a Dios, himnos espirituales, cánticos espirituales, solamente se da de parte de aquellos que han tenido la llenura del Espíritu Santo. Efesios 5, 18 y 19 vienen palmaditos. Los dos versículos se ve claro. El primer fruto o efecto de la llenura del Espíritu es el cántico de una manera melodiosa, conjunta, sinfónica, diríamos, que se eleva a Dios, de los que le dan gracias por tantas bendiciones maravillosas que les ha dado. Ahora entran los ángeles, pues. La voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, alrededor de los seres vivientes y de los ancianos. No es la voz de los seres vivientes y de los ancianos, sino solo, repito, de los ángeles que están alrededor de todo esto. Su número, miríadas de miríadas, 10.000 de 10.000, nos van a dar 200 millones aproximadamente. Que son muchísimos más, podemos sacarlo de algo que leeremos después en este libro, porque después se nos va a decir que el dragón, que es el diablo, Satanás y la serpiente antigua, 4 nombres con que se le nombra en la Biblia, dice que con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo. Como sabemos por la Biblia en los paralelismos, que estrellas y ángeles forman 2 de las 3 clases de huestes de Dios, las estrellas ahí clarísimamente son ángeles caídos. El dragón, que es el diablo, no hizo caer estrellas, hizo caer ángeles. Y si es la tercera parte, podemos darnos cuenta, aunque esto ya se sale un poquito de lo que es la palabra de Dios, pero es una opinión defendible, que estos sitios que quedaron vacíos en el cielo de esta tercera parte de los ángeles, los van a ocupar todos los hijos de Dios redimidos al precio de la sangre del Cordero, para que no quede allá arriba ninguna silla vacía. Y como han de ser muchos los redimidos por el Cordero, ya en el capítulo 7 se nos habla de una muchedumbre que nadie podía contar, y son después del arrebatamiento de la iglesia. Pongamos todos los demás en la era de la iglesia, tiene que ser una muchedumbre tremenda, Pues bien, ¿qué decían? El Cordero que fue inmolado, otra vez la misma motivación, es digno de tomar estas 7 cosas, 7 número de plenitud. Pero aquí voy a hacer un contraste que sirve muy bien para lo devocional entre lo que se le da en el cielo y lo que se le quitó en la tierra, cuando estaba aquí en su estado de humillación. Vamos uno por uno, y creo que será conveniente poner el contraste, por eso yo he puesto aquí con círculos que se vean bien para hacer el contraste que está abajo. Lo primero que dice que es digno de tomar es el poder, dinamis. El poder en la Biblia es la capacidad para obrar. En Dios la capacidad para obrar, como todo lo demás, es infinita. Pues bien, en este mundo, el Señor Jesucristo, en vez de venir con poder, vino con debilidad. Desde que nació como un indefenso bebé, al cual cualquiera podía haberle hecho la mayor travesura sin defenderse,
Debilidad desde el nacimiento hasta la muerte. Nació en debilidad, murió en debilidad. El cual, siendo rico, por nosotros se hizo pobre, hasta llegar a esa debilidad suprema en la cruz del Calvario. Segundo, riquezas. La riqueza significa en la Biblia la abundancia mayor o menor de recursos. Cuando uno dice, mire usted, yo no tengo recursos, o tengo recursos suficientes, como diciendo, me las puedo valer por mí mismo, no pido nada. Abundancia de recursos en el Hijo de Dios es infinita. Siendo rico, infinitamente rico como lo es Dios, pues bien, en esta tierra se hizo el más pobre de los pobres. Y como sabemos, nació, vivió y murió de prestado. De prestada la cuna, de prestada la sepultura, de prestado todo lo que hizo y llevó, todo, le ministraban. Pero él no tenía nada de sí mismo. ¿Y a quién quería seguirle viendo los milagros que hacía y diciendo, con este ya se puede ir, Mira, te voy a decir las cosas para no engañarte. Los pájaros tienen sus nidos, las zorras tienen sus guaridas, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Ya sabes a quién vas a seguir. Ya sabes a quién vas a seguir. Pero, verdad, hermanos y hermanas, que es un privilegio y una gloria seguir a aquel que no tenía donde reclinar su cabeza. Porque ese es el que nos salvó. Con su pobreza, con su debilidad, nos salvó. A ese sí que se le puede seguir. Se hizo el más pobre de los pobres. Tercero, sabiduría. La sabiduría es la perspicacia. Se dividen, diríamos, estos tres ingredientes de la verdadera sabiduría. Perspicacia. Perspicere significa penetrar. En el mirar, poder penetrar hasta lo más hondo. Cordura, sentido común. Destreza, habilidad. Hay quien puede saber mucho y sin embargo es muy torpe para ejecutar, para obrar. Por mucho que sepa, es torpe para ejecutar, para obrar. Pero si es verdadero sabio, tiene perspicacia, cordura y destreza para planificar y para ejecutar. Pues bien, ese, cuando estuvo en este mundo, en vez de ser tenido por sabio, fue tenido por loco. Y os voy a decir algo, que está en los evangelios. Si no estuviera en los evangelios no lo creeríamos. Por loco lo tenían sus propios hermanos. Y por loco de alguna manera u otra lo tenía su propia madre. Y así fueron a buscarlo para llevárselo a casa. Está fuera de sí, decían, está fuera de sí. ¿Qué le ha pasado a este chico? Tan tranquilo que estaba en la carpintería. Y el día que le dio por salir a predicar, está fuera de sí. Va por ahí predicando y haciendo esto y lo otro, y está fuera de sí. Tenido por los de su propia familia. ¡Qué tremendo! Y era la sabiduría de Dios, dice Pablo. En 1 Corintios, en el capítulo primero 2 veces, en el versículo 23 y luego en el 30, en el 23, sabiduría de Dios y poder de Dios. Y luego en el 30, cuando Pablo dice, lo que Él nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Lo primero, sabiduría. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo lo que el creyente puede tener. Desde el momento en que con sabiduría de lo alto conoció a su Redentor, hasta el último, que es la redención del cuerpo, que es aquella, la glorificación, todo nos ha sido hecho en Cristo por Dios el Padre. Y aquí fue tenido por loco. Cuarto, fuerza. La fuerza en realidad es el vigor. La palabra para fuerza, en la Biblia fuerza, no poder, es vigor. Y el vigor se compone también de tres ingredientes, que son la robustez, la solidez y la resistencia. La robustez, fuerza, solidez para estar bien asentado y el poder de resistir a una fuerza que se oponga.
cuanto mayor sea la fuerza que se opone, tanto más se verá si la resistencia para vencer esa fuerza es grande o no le llega. Pues bien, en Dios es infinita. No hay fuerza ni resistencia que se le pueda oponer. Y sin embargo, ¿cómo estuvo su fuerza en este mundo? Muy mal. Porque este hombre que era el Hijo de Dios, tuvo hambre, tuvo sed, pasó cansancio, pasó frío. Todo ello nos lo dice la Biblia. Todas las debilidades, ausencia de vigor que pueda tener el hombre en esta vida, las asumió. Él llevó sobre sí nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras debilidades. Sí. Quinto, el honor. El honor es, en la Biblia, la estima, valuación y consideración que se da a una persona por su dignidad o por sus funciones o por ambas cosas a la vez. Las tiene, las merece, es el Hijo de Dios y además es el Cordero que fue inmolado y nos redimió al precio de su sangre. Pues bien, esa estima aquí no la tuvo. Padeció las más ignominiosas humillaciones. Las más ignominiosas humillaciones. No hay más que ver, ya durante su vida, pero sobre todo durante su pasión y muerte, fue ya una acumulación de humillaciones. 6. La gloria. La gloria es, de parte del que la tiene, un esplendor que sale de su propia naturaleza. De modo que cuanto más alta es la naturaleza, mayor es el esplendor que esa naturaleza irradia hacia el exterior. Pero sabemos por Filipenses 2:6 que el Señor Jesucristo, al hacerse hombre, se vació de esa gloria, de ese esplendor. No se veía en él, de buenas a primeras, nada que lo delatara como el Hijo de Dios, que tenía una gloria igual que la del Padre desde antes de la fundación del mundo. No, un cualquiera, hasta que no habló, hasta que no hizo milagros, hasta que no dio señales de su majestad y de su divinidad, un cualquiera. Su naturaleza no delataba otra cosa, sino una sola vez, en el monte Tabor, en que se transfiguró. Como yo digo muchas veces, aquello no fue una excepción, aquello era la regla. La excepción fue que toda su vida en la tierra estuviese como si no fuera el Dios glorioso. Pero en aquella excepción del monte Tabor, el monte de la transfiguración, venía a decirles a sus discípulos, los que antes, y Pedro llevando la voz cantante, a ti no tiene que sucederte eso. Y va a darles una señal de su transfiguración antes que llegara el día en que vieran su desfiguración. Antes de que le vieran, como dice Isaías en los capítulos 52 y 53, que apartamos de él nuestro rostro, porque se le veía tan mal, tan feo, que era como herido por Dios y abatido, como aquel a quien Dios le ha sentado la mano encima y lo ha dejado que para sí. Así se le veía. Pero antes que supieran, que recordaran el monte de la transfiguración, para que se consolaran y que vieran que aquello no era lo definitivo. De allí saldría luego de la sepultura glorioso completamente. Pues bien, ¿cuál fue el esplendor que tuvo aquí? ¿Cuál fue el honor que se le dio? ¿Cuál fue la gloria que se le reconoció? Ninguna. Llega la pasión y se rieron de él como de un rey clown, como de un payaso. Y como a rey payaso le pusieron los atributos de la realeza de la manera más insultante posible. Un manto de púrpura, que sí, es señal de realeza. Un manto de púrpura prestado, como siempre. Cetro, una caña. Y corona, espinas. ¡Qué realeza! ¡Qué realeza! Y todavía cuando tenía aquella corona, que no era corona, no, era un capacete que le cubría toda la cabeza. Estamos muy acostumbrados a eso de corona de espinas, pero no.
La Escritura nos da claramente la idea de que la forma en que entretejieron aquello, no se pararon a hacer una coronita, no. Todos aquellos espinos, conforme los cortaron y tal, hicieron como pudieron una especie de diadema, se la colocaron encima y era un capacete que le cubría toda la cabeza, y ya de suyo las espinas pinchaban bastante. Pero todavía nos dice el Evangelio que le cogían la caña, el cetro ese ignominioso de las manos, y le daban en la cabeza. Le daban en la cabeza, de forma que las espinas todavía se le clavaban más, hasta que la sangre le bajaba también por el rostro y formaba parte de esa desfiguración del rostro del Señor Jesucristo. Y el último es bendición, eulogía, bendición. Bendición es el sacrificio primero que Dios, mejor dicho, el sacrificio particular que Dios nos pide según Hebreos 13:15, donde se nos dice que siguiendo a Jesucristo fuera del real, fuera de la puerta, sigámosle a Él, llevando su vituperio. ¿Y qué hemos de hacer? ¿Qué clase de sacrificio? Pues el primero, fruto de labios que confiesan su nombre. Démosle por Él sacrificio de alabanza. Fruto de labios que confiesan su nombre. La benedicencia es el primer sacrificio. Y la beneficencia, el segundo, que es el que viene en el versículo 16. Y de hacer bien, beneficencia, no os olvidéis, el hacer el bien. Pero aquí hay una cosa muy curiosa. Cuando Dios bendice, bien hace. En otras palabras, la beneficencia de Dios es una beneficencia. ¿Por qué? Porque como su palabra es eficaz, hace lo que dice. Y al hacer lo que dice, cuando Dios te bendice, te da con la bendición el bien que la bendición representa. En cambio, cuando tú bendices a Dios, como no tienes un poder divino, le dices bien, pero no le haces bien con eso. Le dices bien, le das la gloria que se merece, pero no le añades nada que Él no tenga y que por supuesto no podría recibir porque es infinitamente rico y además infinitamente altruista. Lo que quiere, lo quiere para darlo. En cambio nosotros queremos retenerlo. Pero al bendecir a Dios, en cuanto está de nuestra parte, proclamamos lo que Él se merece. Y Él tiene lo que se merece dentro de sí mismo. Y nos devuelve con creces, con su beneficencia, lo que es en su bendición. ¡Qué maravilla! De modo que la bendición, sacrificio del que Dios agrada, es la expresión laudatoria de los atributos divinos. Y aquí, ¿qué? ¿Dónde está la bendición? Gálatas 3, versículo 13. Por nosotros fue hecho, ¿qué? Maldición. Maldición. Para que nosotros pudiéramos tener la bendición de hijos de Dios, Él tuvo la maldición que corresponde en el libro del Deuteronomio capítulo 21 al hijo díscolo, al cual hasta sus padres tienen que apedrear, y después de apedreado y muerto, colgado de un madero y expuesto a la vergüenza pública, para que todos los que pasaran por allí dijeran: ¿qué hizo este joven? Ah, pues era tan malo que hubo que apedrearlo. Y hasta sus padres echaron las primeras piedras. Así está Jesucristo clavado en el madero, hecho maldición, como si fuera el mayor criminal de la historia, al cual había que despedir de casa y clavarlo en un madero. Es curiosa una cosa, y me viene ahora a la mente y os lo digo. Cuando en Gálatas 4:4 se nos dice en nuestras Biblias que Dios envió a su Hijo, la palabra griega no dice envió, dice despidió, que no es lo mismo. Despidió. Es una especie de enviar al destierro, pero a un destierro glorioso en que el Padre parece que le dice al Hijo antes de encarnarse: Hijo mío, según el plan de la salvación de la humanidad, que no puede hacerse de otra manera, tú te vas a encarnar y te vas abajo. No tienes más remedio, fuera de casa. Y aquí no vuelves hasta que no vuelvas con una procesión de hermanos tuyos
según tu naturaleza humana, que hayan sido redimidos por ti. ¿Es esto una imaginación? No. Leed en la epístola a los Hebreos el capítulo 2 y veréis lo que dice allí, que lo voy a leer en confirmación de lo que acabo de decir. Hebreos 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, fueron creadas y siguen en la existencia, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, como quería que se llevaran, está hablando del Padre, no está hablando de Jesucristo, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es este autor de la salvación? El Hijo Jesucristo. Pues ¿cómo lo va a perfeccionar Dios? Llevándolo al patíbulo, a que cumpla mediante la obra del Calvario el plan que Dios Padre tenía planificado desde toda la eternidad. Por medio de eso tenía que llevar muchos hijos a la gloria. Y dice, por eso se hizo hombre, porque el que santifica y los santificados vienen todos de una misma sangre, vienen todos de uno. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos, porque es de la misma raza, es de la misma estirpe, hombre como nosotros, descendiente de Adán como nosotros, descendiente de Noé como nosotros, que también lo olvidamos. Porque todos descendemos de Noé, no solamente de Adán. Los que no eran de esos todos cayeron en el diluvio. Y cita ahora varias citas del Antiguo Testamento. Así que, 14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Carne y sangre. Carne y sangre. Carne, débil y sangre que se puede derramar. ¿Para qué? Porque de esta manera era la única manera para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Y de esta forma sacarnos de una de las tres esclavitudes principales que nos da la Biblia. La esclavitud del error, la esclavitud del pecado y la esclavitud del miedo a la muerte. Y ahí está. Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Esto es lo que él hizo, esto es lo que él hizo, pero él fue hecho maldito. Y termino aquí, porque creo que la hora está ya para caer cerca de la hora y media. Así que hemos quedado en el segundo himno, versículo 12. Versículo 12 inclusive lo tenemos dado, gracias a Dios, en esta noche. Pero quiero dar una consecuencia práctica y espero que entre todavía en el casete de este día. Una consideración final es esta. A la vista de lo que hemos contemplado en este capítulo 5, vemos lo siguiente. Nuestro Dios y Padre está en el trono. No lo olvidemos. Nuestro Redentor también está ahora entronizado. No hay por qué temer ya nada en tiempos de tribulación, de angustia, de persecución, nada. Porque ahí está, el que controla y el que ha pagado. Pero no basta con cantarles, como se les canta en este capítulo. Hay que recibirles. Hay que recibirles y obedecer. Obedecer. Y cada uno de nosotros tiene que preguntarse, ¿lo he hecho ya? ¿Le he recibido ya? ¿Los he recibido ya? ¿Le puedo cantar como hijo de Dios? ¿Y puedo decir al cantarle que estoy dispuesto a hacer lo que Él me mande? ¿A obedecerle? Si es así, podemos dar gloria a Dios. Si no, algo va mal. Algo va mal, procuremos que eso va mal se ponga bien. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.